Ahí lo que ves realmente es que simplemente con que le mejores un poco la alimentación ya notan ese cambio o esa mejora en el rendimiento. Que muchas veces nos olvidamos que para mejorar el rendimiento ya no solo es, vale, pues vamos a cuadrar bien comidas, cena, preentreno, ya, pero también influye la hidratación, también influye si la posición que tiene en ese jugador dentro del deporte va a influir, o a lo mejor un pivote, que es el que está en el centro de la defensa, que a lo mejor necesita más volumen, pues a lo Claro. mejor que esté a lo mejor un poquito más pasado de grasa, de porcentaje de grasa, que el resto, que un extremo, que tiene que ser pura fibra, pues a lo mejor es bueno para su posición. Bueno, continuamos con otra de las entrevistas a nuestros profesores aquí en Favestar, en este caso el doctor David Romero García. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación, por compartir con nosotros tus experiencias y tus conocimientos esta mañana. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, lo primero, lo mismo que hacemos con todos nuestros entrevistados. Cuéntanos un poco sobre tus proyectos, tu actividad laboral. Preséntanos quién es David Romero. Exacto. Bueno, pues yo, bueno, soy de Elche, Alicante. Actualmente soy dietista nutricionista. Desde hace, no sé, terminé la carrera hace 4 o 5 años. Y ya, digamos que mi trayectoria laboral siempre ha ido un poco como conjuntamente con la investigadora, con la docencia también me ha gustado siempre mucho. Entonces, bueno, después de la carrera le metí caña al máster. Y acto seguido ya terminar el máster y ya entré en lo que es la etapa de doctorado, que bueno, ha sido larga, dura, pero bueno, muy gratificante. Y recientemente, en mayo, finalicé mis estudios de doctorado, así que ya soy doctor y bueno, ahora gracias a eso también he podido entrar de profesor asociado en la Universidad de Alicante. Así que bueno, pues ahora compagino mi trabajo de dietista nutricionista asesorando tanto a deportistas, especialmente de deportes de equipo, que es lo que más me gusta, sobre todo, con pues, la docencia que doy tanto en primero de carrera como en cuarto del grado de nutrición, con lo cual al final pues bastante contento en ese sentido. Genial. Pues mira, siguiendo con la línea que estamos haciendo últimamente con todos nuestros entrevistados, nos dedicamos a un tema en concreto, más que nada para sacarle más jugo y más información de ese tema. En este caso, basado en tu tesis, basado en tu experiencia, es decir, la nutrición en jugadores de balonmano. Y lo primero que quiero preguntarte es qué suplementos recomendarías para jugadores de balonmano. Pues, a ver, principalmente, bueno, en la actualidad hay millones de suplementos, solo que obviamente al final, pues que tengan evidencia o que realmente funcionen y que sean seguros, los podemos contar con los dedos de las manos. Los otros realmente, pues aún se están investigando en ellos. Entonces, pues más o menos suplementos los más básicos, creatina creo que tanto para balonmano como para población en general que practique deporte viene muy bien. Además, han visto que también tiene otros beneficios para población mayor y demás. Eh, la... Creatina, perdona, creatina el comodín. Creatina Sí, vale sí, para exacto, todo. exacto, exacto. O sea, digamos que creatina sirve para todo. O sea, Eso. es como un suplemento estrella, por así De decirlo. hecho, tuvimos a Diego Bonilla también una entrevista hace 2 semanas también. Precisamente le preguntamos sobre creatina y claro, nos dio todos los detalles de, como tú dices, ¿no? De Tal todas las... cual, tal cual. Entonces, claro, al final, como tiene tantos mecanismos de acción, siempre funciona en algo. Quiero decir, a lo mejor no, pues para deporte de resistencia a lo mejor no tiene tanto sentido ya, pero es que a lo mejor para la recuperación puede venir bien, con lo cual, pues al final es, digamos que, exacto, el comodín estrella. Luego, nitratos también se está viendo, que también por el tema de balonmano, al ser también un deporte de alta intensidad, donde juegan bastante cambios de ritmo, lanzamientos, acciones muy explosivas, pues se está viendo que también pueden ir bastante bien. Otro suplemento que también es como un suplemento estrella, pero que va a depender de la situación del jugador, es la cafeína. Porque sí que es verdad que la cafeína puede venir muy bien en deportes como el balonmano, al ser deportes intermitentes. El problema viene cuando en la gran mayoría de los jugadores entrenan por la tarde. Yo, por ejemplo, que bueno, obviamente yo no soy a nivel profesional, pero sí que compito y estoy federado. Claro, yo los entrenamientos los hago a las 8 o 9 de la noche. Claro, Claro. si tú quieres acostumbrarte a que esa persona tome cafeína, a las 8 o las 9 de de la noche yo no se la mandaría, porque a lo mejor está sacrificando luego horas de sueño. Claro. Entonces, creo que en ese sentido, aunque venga muy bien la cafeína, perdón, pues
hay que, digamos, cuadrarla muy bien con el tema de entrenamientos. Si, pues mira, si haces algún entrenamiento por la mañana, pues sí que vendría muy bien. Si juegas por la mañana, pues oye, pruébala. Pero claro, también hay que ver las horas de los entrenamientos para que luego no influya en el descanso. De hecho, prefiero que un jugador descanse, que recupere bien, antes que, pues, que te tomar la cafeína. ¿Vale? También la respuesta individual, supongo, también cada uno a ella por Obviamente, sí, ¿no? obviamente. Porque Luego que llega el partido, que a lo mejor en el partido se pone más nervioso, pues tienes que reducir la dosis, etcétera, etcétera, etcétera. claro, Exacto. O sea, al final es un poco también el contexto del. Es lo que hablamos también un poco siempre con los suplementos, que un suplemento puede venir muy bien, pero si no, a lo mejor el mecanismo fisiológico que utilizan no tiene sentido en ese deporte. Eso pasa claro. mucho con la betalanina, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues también hay que individualizar también un poco con la persona. Y luego también proteína. Proteína al final, bueno, si lo cuentas como suplemento, pero suplementación de Claro. proteína pues también puede venir bien, aunque hoy en día pues se utiliza más como, pues eso, como un complemento, como, más que como un suplemento, porque muchas veces pensamos suplementos como ayuda ergogénica de que mejora el rendimiento, pero que más o menos pues también podría entrar, obviamente. Y luego todo tema de alimentos deportivos, barritas, geles, bebidas isotónicas, etcétera, que para el propio partido o durante los entrenamientos, para seguir metiendo esos hidratos de carbono, va a venir muy bien a la hora de recuperar, de que retrasar la fatiga, etcétera. ¿Vale? Y bueno, sí que es verdad que en los últimos Juegos Olímpicos, en los de París, no los anteriores, también se permitió el glicerol por el tema del calor. Entonces, pues bueno, en situaciones extremas, que sí que es verdad que las temporadas se alargan hasta mayo o por ahí, mayo, junio. Junio ya son las, digamos, como las fases de ascenso que se juegan. Entonces ahí, pues sí que podríamos, pues para evitar la deshidratación del propio deporte y del propio, que al final es un pabellón cerrado, hace calor, sudas mucho. Entonces, pues sí que podría ser interesante. Pero vamos, si me tuviese que coger con tres, si me tuviese que quedar con tres, ahora mismo creatina y proteína y la cafeína dependiendo el contexto del jugador. Has dicho que la betalanina lo eliminarías. ¿Por qué razón? Al final la betalanina solo influye en deportes entre 1 y 10 minutos, porque al final lo que haces es tamponar, ¿vale? Ah, Entonces el balonmano es mucho más extenso que eso. ¿Que podría venir bien para los primeros 10 minutos de partido? Quizás podría venir bien, pero no pondría ese primer suplemento como tal. También luego también la betalina también tiene varios efectos secundarios, tema de parestesia, picores, etcétera. Entonces no lo pondría, lo dedicaría más en deportes de atletismo de 800 metros, 400 metros o de saltos de valla, 200 metros con saltos de valla, natación. Entonces esos deportes lo destinaría más para eso, porque al final el mecanismo de acción que tiene la betalanina dura eso, con lo cual no tiene, por ejemplo, para el deporte de resistencia, pues no tiene mucho sentido, porque no va a hacer el efecto que quiere. O sea, sí que es verdad que al final el balonmano es a muy alta intensidad, pero también se va intercalando con momentos de recuperación. Entonces no llegas a esa intensidad máxima que puede ser una carrera de 800 metros donde tienes que ir desde el minuto 0 hasta el minuto 3 a un ritmo muy elevado, a muy alta intensidad. Entonces ahí sí que vendría bastante bien, ahí sí que sería por excelencia la betalanina, sí. Pero Pues, en balonmano, por ejemplo, no la recomendaría. pues enganchamos con la segunda pregunta, es decir, ¿qué diferencias hay de la suplementación específica de balonmano con la suplementación para gente que Para suele población de deportista. tradicionalmente, sí, sala de musculación y demás? Pues a ver, pues para comparar, por ejemplo, para que no sea un deporte, para que no comparar con otro deporte de equipo, sino, pues bueno, deportes de equipo con a lo mejor pues, población que va al gimnasio 4 o 5 días a la semana, pues ahí realmente, obviamente, pues los suplementos de estrellas como proteína y creatina, la cafeína también vendría bien, entonces realmente no es que haya mucha diferencia como tal. Lo que sí que puedes influir bastante o sí que puede haber cierta diferencia es a nivel de alimentos deportivos, geles, bebidas isotónicas. Entonces, en balonmano sí que podría venir bien para esos momentos de descanso, para entre las partes, porque al final en el descanso tenemos 15 minutos de descanso y ya está, no tenemos más. Entonces, bueno, los tiempos muertos pues sí que puedes beber algo, pero para meter algo más, porque es un deporte mucho más intenso. Al final en el gimnasio, dependiendo qué trabajes, pero puedes, a lo mejor puedes tener mucho más tiempo de recuperación entre series, entre ejercicios, entonces no son tan necesarios o si vas a entrenar 1 hora y ya está. Entonces, la principal diferencia lo vería en alimentos deportivos, pero claro, la creatina como sirve para todo, pues sería lo mismo y Claro. la proteína, pues hoy en día, pues también. ¿Vale? Y la cafeína, sí que es verdad que creo que en gimnasios le están metiendo bastante caña a la cafeína y
tampoco, Entonces, tampoco. es que normalmente en gimnasio tú sabes que se usan mucho los famosos preentrenos y ahí hay combinación de varios suplementos y entre ellos no solo está la cafeína y la creatina, sino Correcto. también que está la taurina y está la betalanina muchas veces, está Exacto. También el- es cierto, perdón por cortar, también es cierto que la cantidad de betadina que tiene tampoco es tanta para que haga tanto efecto ergogénico. Entonces, sí, lo incorporan y te lo ponen en el preentrenamiento, pero realmente no tiene tanto efecto como tal. O o sea que sea, tiene que ver igual más que... marketing, ¿no? Más Exacto, exacto. Es otro problema hoy en día del nivel de suplementación, que al final no siempre tiene que ser vender. O sea, joder. Pero bueno, eso ya es lo que hay. Eh, David, ¿tú crees que en el balonmano hay una desinformación en si debe haber o no debe haber, de cómo influye la importancia de un nutricionista, un dietista en los equipos, no solo profesionales, sino también semiprofesionales de A nivel balonmano? superior y tal. Pues mira, he tenido, a ver, al final, pues como yo también juego balonmano, pues la gran mayoría o muchos de mis pacientes son jugadores de balonmano. También he tenido la suerte de estar trabajando y de poder trabajar con deportistas que están en la Asobal, que es como la primera división de balonmano, ¿vale? Entonces, ahí lo que ves realmente es que simplemente con que le mejores un poco la alimentación, ya notan ese cambio o esa mejora en el rendimiento. Claro, porque sí que es cierto que la gran mayoría de equipos tienen acuerdos o tienen convenios con algún centro de entrenamiento que tiene nutricionista, pero no tienen un nutricionista como tal en el equipo. Ah, Entonces, todos esos aspectos, claro, entonces ya va a depender de si ese nutricionista que está en la empresa con la que colabora el club, pues o quiere hacerlo bien, se preocupa por la hidratación, por la composición corporal o por la típica dieta para mejorar el rendimiento. Entonces, que muchas veces nos olvidamos que para mejorar el rendimiento ya no solo es, vale, pues vamos a cuadrar bien comidas, cena preentreno ya, pero también influye la hidratación, también influye si la posición que tiene en ese jugador dentro del deporte va a influir, o a lo mejor un pivote, que es el que está en el centro de la defensa, que a lo mejor necesita más volumen, pues a lo claro. mejor que esté a lo mejor un poquito más pasado de grasa, de porcentaje de grasa, que un extremo, que tiene que ser pura fibra, pues a lo mejor es bueno para su posición. Entonces, eso es lo que muchas veces confundimos entre el rendimiento y a lo mejor el propio rendimiento con el gimnasio, que esa estética no tiene por qué ser Claro. el rendimiento a alto nivel. O sea, no tiene nada que ver. Sí. Obviamente influye, pero no tienen por qué ir de la mano. Tú sabes quién tenemos aquí en Favestar como profe también a Demetrio Lozano, ¿no? No sé Sí, si lo has visto por ahí, ¿no? Tenemos uno de los cracks, ¿no? De la historia de España del balonmano. ¿Tú crees que influye mucho en la suplementación en el balonmano? Es decir, ¿hay diferencias significativas? ¿Tomar o no tomar? creo que, como te he dicho, creo que al principio cuando empiezas a trabajar con un deportista de élite o en balonmano en concreto, las principales diferencias vienen sobre todo con la alimentación, simplemente con ciertos cambios de alimentación, con cuadrar la hidratación, con cuadrar el preentreno, con comer lo que tienes que comer. Si este día entrenas 3 días, come esto. Si este día entrenas 2 días, come menos. Con eso al principio ya notas la diferencia. Pero sí que es cierto que luego, con ese plus especialmente de la creatina viene muy bien, a nivel de recuperación entre sesiones, porque al final, hoy en día, los jugadores que llevo de balonmano de primera división entrenan como si fuesen jugadores de fútbol, o sea, entrenan, Claro. entrenan mucho. O sea, entrenan a lo mejor 2, 3 días, 2, 3 sesiones al día, obviamente controlando la carga física y demás, pero que entrenan como si fuesen jugadores prácticamente de fútbol de primera división. Entonces, eh, a nivel para llegar a los requerimientos proteicos esos días que entrenan, que hacen 3 sesiones, muchas veces el batido de proteínas es muy necesario porque no, si no, no llega, o sea, es complicado llegar a esas necesidades. Entonces, creo que a la larga sí que debería ser fundamental se aporte creatina, proteína, alguna bebida isotónica para esos días que entrenas que haces 3 sesiones, para que llegues bien o para que realices el siguiente entrenamiento con mejor calidad. Entonces creo que sí que podría influir, sí. Al principio, por lo que he visto y por la experiencia, simplemente con la alimentación, pero a la larga sí que es verdad que cuando ya tienes Es un cuadrada la plus. alimentación, el plus creo que sí que es necesario a ese nivel. Al final, un deportista, en mi caso que estoy federado, pero que estoy en muchas menos ligas,
pues bueno, si lo quieres probar me parece muy bien, pero primero vamos a cuadrar bien la alimentación. O sea, no es tanto plus como, Claro. como, como, como el de élite. Vamos a aprovechar, ¿no? La reciente tesis que has leído y háblanos un poco sobre las investigaciones que has llevado a cabo, qué hallazgos has encontrado. Pues yo lo hice por compendio de publicaciones, que bueno, para quien no lo, bueno, entiendo que tú sí, porque también has sido reciente Por lo doctor ahora mismo. mismo, pero para que un poquito, para ponernos en contexto, ahora mismo en la actualidad hay dos formas de hacer una tesis, la típica tesis de libro grande, de publicar entero el tocho, o pues por compendio de publicaciones, donde tú publicas varios artículos sobre el mismo tema, y ya luego con eso lo presentas, ¿vale? Entonces yo he hecho eso en ese formato, en compendio de publicaciones. Entonces, el tema principal era el balonmano, composición corporal y alimentación, y a ver cómo influía en el rendimiento. Entonces, en la primera investigación lo que hicimos fue evaluar la composición corporal con antropometría y les dimos varias series de pruebas físicas para ver si relacionábamos o cómo influía pues, el porcentaje de masa grasa, el porcentaje de masa muscular con el tema de si mejoraban los test de rendimiento o no. Y bueno, observamos, bueno, también lo relacionamos con la adherencia a la dieta mediterránea. ¿Vale? Ajá. Para meter algo también de alimentación, que también creíamos que aquí en esta zona, pues creemos que también es bastante importante y bastante destacable. Y nada, observamos que pues tanto el porcentaje de la masa grasa como la masa muscular son variables que influyen mucho en el rendimiento, especialmente en el salto, en el lanzamiento de balón medicinal y en el sprint, que al final son tres aspectos básicos que son de balonmano. O sea, al final una persona que salte más va a ganar más tiempo para poder lanzar. Una persona que lance con más fuerza el balón medicinal va a lanzar más fuerte. Entonces, en esos aspectos vimos esos resultados. Y también un dato curioso es que a mayor nivel de competitividad ya no influye tanto la masa grasa, sino la masa muscular. Es decir, claro, tú cuando al final coges ciertos deportistas de élite y los mides, el nivel de porcentaje de grasa simplemente por ser deportista elite, por el nivel de competición, es más alto, con lo cual ya tiene una muy buena composición corporal. Obviamente, pues digamos que con un porcentaje de grasa corporal parecido, lo que destaca en mejorar el rendimiento no es el porcentaje de masa grasa, sino la cantidad de masa muscular. Claro. Eso también fue bastante curioso. Y aprovechando también esta investigación, la segunda se basó en los mismos sujetos, pero cogiendo solo a las categorías infantiles y cadetes en chicos, y para ver si el grado de maduración de esos niños influye en la mejora del rendimiento o si influye en la composición corporal o incluso en la adherencia a la dieta mediterránea. Entonces, pues eso, observamos que obviamente las personas que maduran antes pues sí que tienen mejor rendimiento que obviamente las personas que maduran más tarde. Claro. Pero obviamente también observamos que a medida que se estabilizaba ese pico máximo de crecimiento digamos esa maduración que terminaba, pues veíamos que esas diferencias desaparecían. Entonces, que es muy importante a la hora, sobre todo para seleccionadores, para personas que quieran detectar futuros talentos, que tengan en cuenta ese grado de maduración, porque esto es el típico ejemplo de Messi. Messi era muy pequeño, pero Messi luego, pues ya cuando creció, o sea, a lo mejor Messi con esa edad no lo llamaba a nadie, simplemente porque aún no había pegado el estirón en ese sentido. Y luego, pues hoy en día, ¿quién no va a llamar a Messi? Entonces, en ese sentido, que muchas veces los seleccionadores lo que hacen es descartar esos jugadores simplemente porque aún no han madurado, pero que a la larga los deberán seguir teniendo en cuenta porque ya se vuelve mucho más técnico y mucho más táctico lo que es el balonmano. ¿De acuerdo? Entonces, y ya bueno, el último paper que publicamos, que no el último como tal, pero la última investigación era sobre el consumo de suplementos, sobre la frecuencia de consumo de suplementos por parte de los jugadores, que lo hicimos en colaboración con la Federación Española y digamos que pasamos cuestionarios a todos los clubes de aquí de aquí de España y en función luego lo relacionamos pues, con el tema pues, tanto con el sexo como pues a ver cómo estaba, si consumían, si tuvimos en cuenta la clasificación del ICE, que es la de nivel de evidencias, grupo A, grupo B, grupo C y grupo D, y pues para ver un poco con qué suplementos consumían más los jugadores de balonmano. Y eso, y es un poco los tres artículos que publicaba en mi tesis, porque más o menos los tres los publicamos en buen cuartil, entonces con esos tres me sirvió de sobra. Genial. Y
¿Qué queda por investigar? ¿Cómo van o por dónde se deben dirigir las líneas de investigación con respecto a... Pues a balonmano. Pues a ver, aparte de eso, nos queda pendiente que también hemos recogido los datos, también un cuestionario sobre frecuencia de consumo de grupos de alimentos para ver qué es lo que comen realmente los jugadores de balonmano o qué grupos de alimentos comen más habitualmente y cómo influye eso. Y la última investigación que hemos realizado la hemos llevado más por el tema de la hidratación. Esa sí que ha sido de campo, a todos los equipos de aquí de la provincia de Alicante que teníamos cerca, donde le medíamos la tasa de sudoración, les pesábamos antes y después, les tomábamos la orina con refractómetro y también con tiras para ver la deshidratación. Y eso lo intentamos relacionar con el salto, el CMJ, para ver pues, si influía o si una persona que esté más deshidratada influye en que salte menos o no. A ver, para ver cómo influye en esa variable de rendimiento. Entonces, esos son los dos últimos que, pues bueno, aún se han quedado un poco ahí en el tintero, pero que pronto los publicaremos. Esto es un poco Genial. de mi tesis. ¿Los tres de la tesis están de acceso abierto? Sí, sí, los tres de la tesis Pues están. entonces Uno es de PeerG y los dos otros son de Nutrients, así que sí, son los tres le de vamos datos. a pedir que nos pasen los enlaces para luego, cuando se edite porque luego mucha gente nos pide, ¿no? Dónde sale esa documentación, porque Exacto. sí. Sí, sí, Y sí, además ahora os son lo bastante explico también. interesantes. Pues nada, David, no te hacemos perder más el tiempo. Para nosotros, como digo, es un placer, ¿no? Que bueno, contar contigo tanto como profesor como la entrevista de esta mañana. Muchísimas gracias Y y mucha suerte con todo. muchas gracias. Estamos en contacto.